Muy bien. Entonces, arrancamos nomás. Estamos en el Congreso de Ciencia Política, Congreso Nacional, que se hace junto con el Congreso Nacional de Democracia en Rosario, para la presentación de este libro que he coordinado, Manual de Empresas Públicas, que es parte de un proyecto de investigación que llevamos adelante en la Universidad Nacional José C. Paz, con un grupo de docentes e investigadores, que ha sido publicado por la editorial de la universidad, que está disponible ahí en el repositorio, lo pueden encontrar en la página de la universidad, que tiene un estudio preliminar de Pino Solanas, a quien nos costó conseguirlo después de perseguirlo durante años, diría, y un buen día cayó la ficha, se reenganchó, y en pandemia se puso a escribir y dijo, che, me copé, y nos mandó como 15, 17 páginas que están ahí, es más que un prólogo. Después tenemos sí un prólogo de Jorge La Peña, el ex secretario de Energía, y después, bueno, el libro se divide en dos partes, una más general y otra específica, con casos que hemos estudiado a fondo, y después lo que es sí el core del libro, que es el análisis de todas las empresas que hoy están en cabeza del Estado Nacional, y después en algunos anexos y algunos apartados tenemos también el estudio de las empresas provinciales y en aquellas donde el Estado tiene una participación mínima, que son las de FGS. Para comentar la obra, hoy tenemos a dos amigos, colegas, politólogos y doctores en ciencias sociales, una vasta trayectoria académica. Nos acompaña Julio Burman desde su casa, no pudo viajar por algún tema de COVID familiar, pero no quería perdérselo. Te saludamos, Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juanjo? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo les va? Bien, y aquí a mi lado lo tengo Horacio Cao, que se ha acercado al Congreso, también no tenía alguna otra participación, y bueno, y gentilmente aceptó también comentar la obra. Así que, bueno, vamos nomás con ellos. No sé si querés arrancar, Horacio. Dale, sí, no hay problema. Bien, tenemos una presentación, no sé si está abierta. Bien, creo que no. Y para colmo... No. Ahí, todo. Bárbaro. Bueno, primero que nada, yo no soy un experto en el tema de empresas públicas. Mi tema de trabajo es la administración pública, el análisis de la administración pública. Y bueno, desde ese lado, nada, leyendo el libro y aprendiendo mucho, es un trabajo muy, muy exhaustivo y muy interesante. Nada, se me ocurrieron algunos puntos de tensión o algunas cosas que en mi experiencia y cuando llegamos al tema de empresas públicas, me parecía que es lo que yo puedo aportar, digamos. Bueno, lo primero, mi enfoque sobre la administración pública no es un enfoque universal o general, sino es un enfoque situado. Las recomendaciones que yo hago de administración pública y que se van a hacer extensivas, en algún caso con dudas, digamos, pero lo que yo me imagino que puede servir para analizar las empresas públicas es para los países del tercer mundo, subdesarrollados, emergentes, en transición, y seguramente estas recomendaciones no tendrían que adecuarse mucho si estamos pensando en países tanto desarrollados como países africanos, digamos, ¿no? Como ustedes saben, Argentina son esos países de desarrollo intermedio. A uno le gusta la figura, uno que es futbolero, le gusta la figura de como somos esos equipos que estamos en el Nacional A, siempre a punto de ascender, y estamos ahí siempre. Bueno, este es uno de los temas que son críticos para este tipo de países y que tienen especificidades particulares. Y en el caso de Argentina en particular hay una riquísima experiencia en temas de empresas públicas. La Argentina, corregime si me equivoco, Juan José, creo que es la primera empresa pública petrolera y fue modelo para YPF boliviano. En los 50, cuando hubo la tensión tan fuerte en varios países del Medio Oriente, tomaron el modelo argentino de YPF, la nacionalización de los ferrocarriles, inclusive hay experiencias de autogestión en Luz y Fuerza, como que hay una riquísima historia que obviamente no hay que dejarla de lado y que deja un sedimento para aprovechar y para entender. También hay una visión, ha instalado un tema de las empresas públicas que es un relato que obviamente hay que tomar en cuenta cuando pensamos
las empresas públicas muchas veces negativo, ¿no? Sobre las empresas públicas, que es una cosa que si nos estamos dando una política hacia las empresas públicas no podemos dejar de lado. Por otro lado, hay un parque vigente de empresas públicas. Y un parque vigente que tiene la empresa más grande de la Argentina. YPF es una empresa estatal, digamos, con lo cual, si bien no se puede comparar con la situación en los 70 o en los 40, la verdad que tenemos algo para decir andando en este momento y hay tanto como para darnos políticas a esas empresas públicas como para ver qué es lo que hay que hacer y qué no hay que hacer. Y bueno, lo que agrada del relato construido alrededor de una empresa pública que hay que tomarlo en cuenta. Bueno, lo primero, desde dónde yo lo veo, desde dónde nos interesa, yo tengo una visión nacional y popular. Hay como dos grandes coaliciones que se están armando en América Latina y en particular en la Argentina, que tienen dos visiones polares, una más centrada sobre el mercado y otras más posicionadas sobre el Estado. Yo, mi esfera de pensamiento, si bien respeto mucho a la otra visión y la considero en el mundo del arquitectónico, es una visión bien interesante, bien profunda, bien sofisticada. Bueno, no es la solución para la Argentina y desarrolla una cierta cantidad de valores en términos del individualismo, de la ambición, de la concentración de recursos y de poder, que no son los que yo tengo, con lo cual yo me siento mucho más identificado con esta otra coalición. Visto de esta coalición, lo que nosotros vemos, los expertos en el Estado, vemos como una herramienta fundamental principalmente para dos cosas, ¿no? Para superar cuellos de botella. Vos tenés ciertas líneas de desarrollo económico, social, cultural, en donde encontrás que ciertos espacios no, de la propia sociedad civil o del mercado no pueden surgir, entonces aparece la herramienta de la empresa pública y lo logra superar, y en términos de un mapa de poder y de un mapa de construcción del país, tanto del poder económico como del poder político, en donde necesariamente tenés que jugar en algún lugar, cambiar el escenario, y bueno, ahí la empresa pública tiene un enorme desarrollo, y en esto, sin que sea en este momento, somos tributarios de Scalabrini Ortiz, ¿no? Cuando analizó los ferrocarriles argentinos, decía, bueno, el mapa de la Argentina está construido alrededor de los ferrocarriles. Queremos cambiar ese mapa, los ferrocarriles no pueden ser ingleses, ¿no? Porque obviamente ahora no ocupan ese lugar los ferrocarriles, pero somos tributarios de que hay ciertos espacios constitutivos en donde nosotros tenemos que apostar a cambiar ese mapa y apostamos a la empresa pública como protagonista. Y ya no lo podemos hacer desde la regulación ni desde otros instrumentos, ¿no? Necesitamos el accionar directo porque reconstituye el mapa de poder o del mapa social o el mapa de la organización territorial. Muchos de ustedes saben, yo soy un experto en temas federales, soy catamarqueño, soy oriundo de una de las provincias más pobres por ahí del país, con lo cual para nosotros lo territorial es muy importante y muchas veces no alcanza, nuevamente digo, con la regulación, necesitas la gestión concreta y directa para cambiar ese mapa. Independientemente del relato, no sé cuánto tiempo tengo, independientemente del relato, digo, hay desde el fondo de la historia un montón de ejemplos de empresas públicas con un éxito enorme, inclusive muchas a nivel universal, ¿no? Una de las últimas grandes conquistas de la humanidad, que es la conquista del espacio, fue iniciada con dos oficinas estatales, una la NASA y la otra la oficina estatal de la Unión Soviética, ¿no? Fueron las que lanzaron esa aventura y muy avanzado esto, recién ahora comienza a tener impacto y todavía muy articulado con la empresa estatal norteamericana, empiezan a tener peso las empresas privadas, con lo cual en esta, y sobre todo si nos metemos en esta cosa fundacional, las empresas públicas son una herramienta importante. Pero también hay que decirlo, hay fracasos importantes, ¿no? Sobre todo hay una idea, y en esto hablo intuitivamente, hay una idea de ciclo de vida. Hay una idea de que por ahí las empresas estatales han sido muy exitosas durante un tiempo y después comienzan a tener alguna cuestión del agotamiento y da la sensación de que las empresas públicas tienen alguna dificultad para reconvertirse o por lo menos para salir de ese espacio, que es un tema que me gustaría, que me parece que es interesante de ver. Bueno, dicho esto y dicho de la importancia que tiene, es una herramienta que hay que jugarlo,
y sobre todo tiene que ver con el mapa político general y tiene que ver con ciertos momentos y con cierta voluntad política, pero también con cierto escenario. La estatización de YPF no se puede, digo que las que todos estamos acá la vivimos, no se puede quitar del tipo de liderazgo que se había desarrollado y la matriz decisionista del peronismo y la lógica de construcción de poder que tenía el gobierno kirchnerista. No se puede, no digo que es una cosa fácil de realizar, pero tiene que ver con el mapa general. Lo que hay que tomar en cuenta, y ahora vamos a ver, como todo fenómeno social tiene dos visiones, siempre es una sábana corta, si te tapas la cabeza te tapas los pies necesariamente, y cuando te tapas los pies te tapas la cabeza. Los procesos de estatización y de construcción de un parque de empresas públicas son procesos complejos que tienen costos, ¿no? Y son, por definición, por lo menos en esta etapa de nuestra historia, son escenarios de batalla. Uno tiene que tener claro que cuando va a meterse en escenarios de estatización, son escenarios en donde la otra coalición y en general muchos actores muy poderosos van a jugar abiertamente con hostilidad. Y quiero decir, no van a jugar neutralmente, no es que el escenario mercantil es un escenario particularmente hostil a las empresas públicas, sino que esto es efectivamente así, o que es un escenario complejo para cualquier organización que no tenga únicamente afán de lucro, sino que aparte van a jugar en contra, digo, ¿no? Hay escenarios, por decir un ejemplo que todos conocemos, el escenario financiero jugó de una manera con Cristina y con Néstor, y jugó de otra manera con Macri, de los fondos buitre a los 45.000 millones de dólares que le prestaron para que fuera candidato, fuera reelecto, digamos, ¿no? Y eso va a pasar con las empresas públicas, ¿no? Hay una serie de actores que a los actores estatales les juegan en contra, porque, como han dicho muchos de los que tratan este momento, el gran enemigo del capital en este momento es el Estado. Y encarnar un proyecto alternativo al del capital concentrado genera hostilidad y genera, nuevamente, no solamente que el escenario mercantil es hostil para aquellas empresas que no tengan únicamente el afán de lucro, sino que aparte vamos a tener una penalización extra de un montón de escenarios que se nos van a jugar en contra porque tienen esta visión. Por otro lado, también es un escenario complejo que hay que saber manejar, y esto excede al mundo de las empresas públicas, el del Estado en general, es una cosa que nos preguntamos para el Estado en general. Es un escenario que tiende a generar comportamientos oportunistas. Yo hace no mucho hablaba con los compañeros de ATE, por ejemplo, para decir cómo fijamos el sueldo del empleo público. ¿No? En el empleo privado tenemos una larguísima experiencia, están las corrientes marxistas, están las corrientes socialistas, están las corrientes cristianas, están las corrientes liberales, que tienen una posición, bueno, ¿cómo fijar el salario? Y todas las que forman parte del campo popular, digamos, tenemos nuestra visión de por qué hay que apuntalar a los trabajadores, porque en el marco capitalista es una lucha desigual con el capital. Pero en el Estado, ¿cómo es? ¿Cómo se fija el salario de un empleado estatal? ¿Cuáles son los parámetros que tenemos que fijar? Y muchas veces, a lo largo de la historia, hemos tenido comportamientos oportunistas que han generado desequilibrios muy grandes en el manejo de las empresas públicas en situaciones de privilegio que vistas, yo soy trabajador estatal, soy planta permanente del Estado desde 1988, que vistas desde otros espacios del Estado decís, che, ¿por qué este que es un empleado estatal tiene todas las prerrogativas que nos las da el 14 bis, digamos, a los empleados estatales, estabilidad, carrera, etcétera, pero aparte tienen otro montón por el hecho de ser parte de una empresa estatal? Que a uno es un lugar en donde no siempre se ha resuelto bien. Es un espacio de tensión que nosotros tenemos que tener ahí muy en el foco. Yo sé que esto es un poco irritante o es un poco, digamos, provocador, digamos, lo que estoy diciendo, pero es un tema que tenemos que tener en foco porque es un tema que ha generado, en el pasado reciente, ha generado problemas, ¿no? Nosotros tenemos algunos problemas en la última ola privatizadora, se generaron alrededor de algunos fracasos de gestión muy, muy manifiestos, ¿no? Y que había dificultades para generar espacios de disciplinamiento
del trabajo estatal, que terminaron generando, yo recuerdo algunos, yo soy tan viejo como para poder demostrar que estuve en la resistencia a las privatizaciones y fui parte de muchas de las movilizaciones, pero vos veías algunos registros y eran verdaderamente difíciles de defender. Yo recuerdo que el piso internacional para el funcionamiento de los vagones de carga te indicaba que un vagón tenía que ser usado por lo menos el 50% del tiempo tenía que estar transformando carga. O sea, de vos cada hora que lo tenías estacionado tenías que tener una hora con carga funcionando, digamos, con lleno. Bueno, Argentina tenía un día de cada 30 estaba un ferrocarril en carga, y tenía que ver con la fricción de la gestión, digamos, con las dificultades para encontrar un espacio, era muy competitivo, pero la verdad que tenía, porque era mucho más barata la transmisión en carga, pero era de muy mala calidad y tenía muchas dificultades para lograr la disciplina para encontrar estándares, y que terminaron con una privatización que, por ejemplo, para mi provincia, para Catamarca, fue una calamidad. Nada, yo fui funcionario en San Juan también, la privatización en San Juan del ferrocarril, y para toda la Argentina del interior, fui funcionario en Santiago del Estero, hay pueblos que desaparecieron, digamos, ¿no? Y bueno, y tuvo que ver, obviamente, con un escenario político, con un escenario social, con un montón de cosas, pero tuvo que ver también con que el ferrocarril era muy disfuncional, tenía problemas organizacionales muy, muy fuertes, que son una batalla que la tenemos que ver. Segundo tema que quiero decir, que desde una vista óptica organizacional, o sea, si vos, en política uno tiene que ser pragmático, digamos, y las batallas se dan para ganarlas. La mejor batalla que vos das, por más que seas, podés dejar un legado para el futuro, digamos, ¿no? Pero las batallas las tenés que ganar, si perdés, no las tenés que dar, digamos, a priori, ¿no? Y aún las batallas que se ganan en el ámbito de las privatizaciones te generan complejidad y te generan escenarios de conflicto. Con lo cual vos tenés que elegir muy bien, y si partimos de la base, escuchaba en algunas de las presentaciones que decían, en este momento es difícil pensar que vamos a estatizar todo, que vamos a pensar en un gobierno soviético que va a ser todo estatal. Entonces hay que elegir muy claramente cuáles son las batallas que ameritan agregar complejidad y agregar hostilidad, ¿no? Es muy importante, es una cuestión muy selectiva, porque aún la batalla ganada significa que es complejo abrir nuevos frentes, ¿no? Porque vuelvo a decir, son espacios por definición hostiles, por definición complicados, entonces vos la batalla de la complejidad y la batalla de la hostilidad la tenés que manejar muy bien para dirigirla a lugares en donde ganar sea clave. Y bueno, esto que decía de... Bueno, en síntesis, para terminar esta pequeña presentación, y después si querés continuamos, sí, es una herramienta que no podemos dejar. Es crucial. Es la bala de plata, realmente, es la bala de plata del Estado. Es meterte directamente, y no por regulación, que siempre es indirecta, o por tercerizaciones, o por nada. Es que vos te metés y vos activás, digamos, ¿no? Inclusive esto que me olvidé de decir en lo anterior, muchas empresas, inclusive tienen tal nivel de hostilidad, tanto desde abajo como desde arriba, que no las podés manejar. En verdad vos te das cuenta que la empresa tiene una autonomía propia que no es parte del proyecto estratégico del Estado, ¿no? Ha logrado, tiene tanta hostilidad de afuera que de adentro, que no es que son los compañeros traicionen o que no son buenos gestionando, sino que el sendero de actuación es cortísimo. Y doy un ejemplo también bastante irritante, el Banco Nación. Vos ves hacia dónde presta el Banco Nación y vos te vas claramente que tiene un sendero de actuación muy limitado, aún en la década ganada, ¿no? La posibilidad de reasignar excedentes hacia territoriales y hacia lugares era muy en el margen, ¿no? Y tenía que ver con configuraciones muy establecidas, muy asentadas. Entonces, bueno, sí, es la bala de plata, sí tenemos que seleccionar muy claramente dónde vamos a buscarla, y sí tiene que estar acompañado con una cosa de calidad de intervención. Como estamos usando la bala de plata, tenemos que elegir bien el lugar donde vamos a hacer y tenemos que encontrar el formato organizacional para que esa herramienta cumpla la función que vamos a desarrollar. Bueno, nada, perdón por meterme en opinar de temas que no son mi especialidad, pero esto creo que refleja un poco, aparte, lo que es la visión de los que nos dedicamos al tema de
de gestión pública y representamos, siempre es un tema que sí, buenísimo, nos encanta, pero siempre es un tema muy delicado, tenemos que ser muy selectivos para llevarlo a él. Excelente, Horacio, muchas gracias. Anoté algunas preguntas para después seguir. Te damos la palabra a Julio, adelante nomás. Bueno, muchas gracias, Juanjo, por la convocatoria a comentar este libro. Yo también, como Horacio, no me declaro especialista en el tema empresas públicas. Yo soy politólogo, bueno, orientado a los temas de geopolítica. Por lo tanto, yo me encontré con una obra que para mí es novedosa en muchos aspectos y muy interesante en otros aspectos que ahora voy a pasar a comentar, donde creo que el trabajo que coordina Juan José Carvajal es que lo coordina, pero también escribe parte de los capítulos conceptuales centrales, por lo tanto es importante su participación en este proyecto de investigación que él coordina. Yo creo que aporta, por lo menos desde mi perspectiva, tal vez algo neófita en este tema, algunos aspectos novedosos y que también repercuten en la forma de investigar ciencia política referida al Estado argentino en las políticas públicas. Bueno, Juan José, además de ser politólogo, además de ser abogado, y esto se nota porque la obra versa mucho sobre temas de derecho administrativo, también es politólogo y yo creo que esta mixtura de formación del autor coordinador tiene mucho que ver con el resultado de la obra, porque es una obra que tiene, digamos, como bajo continuo el derecho administrativo con elementos del derecho constitucional, pero todo esto está enmarcado en una comprensión del proceso político argentino de largo plazo. En ese sentido, acá reitero, tal vez yo soy un poco ignorante de la bibliografía exhaustiva sobre el tema, pero sobre lo que yo conozco en el tema de empresas públicas, bueno, tengo ahí como referencia los trabajos de Roberto Dromi, que es reconocido en el derecho administrativo como una autoridad en la materia, pero además a mí me parece una persona muy sólida en su forma de razonar, más allá de su participación política que conocemos. Yo veo que acá hay elementos distintos en el trabajo de Juan José, ¿no? Porque creo que esto que les decía, ¿no? Que la visión de Dromi toma a la empresa pública como sujeto de un derecho que va modificándose desde el ejercicio mismo del derecho, por eso su visión de la reforma del Estado tiene que ver con el trazado institucional y el marco jurídico del Estado y cómo eso define a la empresa pública como sujeto del derecho y de la política pública ejercida a través de la empresa pública y de la provisión del servicio público, mientras que acá yo veo reflejado, como les decía, la historia política argentina en la forma que es concebida la empresa pública, ¿no? Bueno, también hay que agregar que, bueno, Juan José es especialista en temas energéticos y eso me parece se ve reflejado en el hecho que toma a YPF como caso testigo de las empresas públicas argentinas a través de la historia, y eso me parece que también es un punto relevante del abordaje del libro. Yo creo que hay, además de esta cuestión, digamos, metodológica e inclusive epistemológica en la forma de entender a la empresa pública en el estudio del Estado, creo que hay dos elementos distintivos. La primera, bueno, la acabo de mencionar, que toma YPF como caso testigo del modelo de empresas públicas, y eso me parece relevante justamente porque YPF, y también esto está enfatizado en el trabajo, es una empresa que tiene mucho que ver con la construcción del Estado argentino moderno en términos hasta territoriales. Por lo tanto, me parece que acá en esa elección de definición hay, del modelo testigo, hay también una visión del Estado en los temas que más me interesan a mí, que tienen que ver justamente con la construcción geográfico-política del Estado. Y el otro tema que me parece que es lo que yo encuentro como lo más destacable del trabajo, es que toma a la empresa pública como un agente de la visión del Estado, ¿no? Propone un estudio de las empresas públicas desde una visión integral, ¿no? Que es plantea una suerte de enfoque o metodología para estudiar el Estado a partir de esta entidad que es la empresa pública, sea sociedad del Estado, sea sociedad anónima con participación estatal, o bueno, o el caso de Fomicruz, que también está estudiado,
tiene esta mixtura, que bueno, también Juan José conoce por su trabajo en ENARSA, que también perteneció tal vez a este modelo inaugurado por Fomicruz en la provincia de Santa Cruz. Y esto, bueno, los politólogos tenemos ahí a Oslak, bueno, además, bueno, más recientemente a Horacio y otros que trabajan en la teoría del Estado desde el punto de vista de la administración pública. Pero bueno, en el caso de Oslak, dígame si me equivoco con esta conclusión, pero Ayer estaba acá por los pasillos y las aulas, en el Congreso. Bueno, uno que nos faltó, muy bien. Bueno, en el caso de Oslak, por lo menos esta es mi conclusión, la empresa pública termina siendo una variable dependiente de algo distinto que se origina en el modelo de administración pública y en la forma de estudiar Oslak el Estado, que tiene que ver con el estudio del presupuesto como método central. De hecho, su obra principal tiene, sobre el Estado argentino, tiene el método del estudio presupuestario como forma de hacer la caracterización. Y bueno, las críticas contemporáneas ahora giraban alrededor de esto, ¿no? Que al no estudiar otras cuestiones, como tal vez el comercio internacional o el despliegue territorial del Estado, donde había componentes no presupuestarios, se estaba perdiendo algunos elementos, bueno, en su tesis finalmente del Estado y la construcción de la guerra como elemento de formación del Estado, ¿no? Ahora, bueno, en esta visión de la empresa como el agente del modelo de Estado, se sintetizan varios elementos, porque por un lado, las empresas están definidas por un marco jurídico, tema que es, como ya dije, central en el abordaje del libro, pero también están definidas por la dinámica política en la cual participa obviamente el régimen político, el sistema partidario y otras variables que van definiendo el modelo político de Estado, también por la economía y política internacional, un tema que tal vez está tocado un poco más lateralmente, y también por el modelo constitucional, un tema que está tratado con detenimiento, si bien en algunas partes del texto se exculpa de que no se va a meter en aspectos que tal vez sea lo que yo estaba buscando, y por eso me quedé después conversando con Juan José por fuera de la lectura del libro, referidos a cómo la cuestión jurisdiccional que introduce sobre todo la reforma del 94 transforma el mapa de empresas públicas. Ese tema es mencionado y tal vez está planteado como tema para continuar investigando. Ahora, ¿qué es lo que me parece que deja como tema transversal y que también tiene continuidad y que da camino para estudios posteriores, que es la posibilidad de ver la transformación del Estado en el largo plazo a través de la transformación de las empresas públicas, ¿no? El Estado argentino tuvo, bueno, una etapa de formación, tuvo luego una etapa de consolidación, que es la etapa de oro de la Argentina, que va desde los conservadores hasta la época de Perón, con Perón incluido, obviamente, donde justamente el Estado se construye en una etapa secuencial y que tiene la formación de empresas públicas, de estas grandes empresas públicas nacionales, con YPF como modelo, como la culminación de esta etapa de la construcción del Estado central, un Estado que tenía capacidad de planificación y que las empresas públicas eran justamente agentes de esta planificación centralizada, y luego el Estado sufre un proceso de progresiva desnacionalización, que comienza tal vez en la Convención del 57, ¿no? Cuando se reinstituye el concepto del federalismo para el Estado, un tema que, bueno, el Estado, digamos, irigoyenista, peronista, que tiene mucho que ver, y también vamos a meter a la etapa intermedia, que también tuvo mucho que ver con la formación del Estado que conocimos, de ese Estado central, ¿no? La etapa del general Justo. Pero bueno, ese Estado justamente convivía con la definición federal de la Constitución, pero al mismo tiempo la transformaba a través de estos elementos que eran las grandes empresas públicas que tenían una entidad nacional y luego, en todo caso, tenían elementos federalizadores a partir de la gestión, pero eran entidades nacionales. Y luego,
a partir de la anulación de la Constitución del 49 y la reinstitución, una reinstitución muy discutible de la Constitución antigua en el 57, con una convención que tuvo mayoría de voto en blanco para los constituyentes, que fue declarada ilegítima por buena parte de los que estaban ahí en la convención, y que luego recién en el 94 termina de cerrarse ese capítulo de constitución casi débil o inexistente que tuvo la Argentina por 40 años, se procede a la desnacionalización progresiva del Estado a través de la provincialización de las políticas públicas, y uno de los elementos que fue central y que está comentado en el libro tanto a nivel conceptual como en los estudios de casos que están en la parte posterior del libro, las empresas públicas también se van provincializando, ¿no? Los núcleos de las grandes empresas públicas son los que se mantienen en el área metropolitana, mientras que las empresas provinciales comienzan a asumir las funciones del servicio público, y luego todo termina en el 94 con un proceso ya de provincialización generalizada de políticas públicas y de servicios públicos, y que también incluye obviamente la provincialización de YPF y de las empresas, y sobre todo, mejor dicho, del subsuelo, ¿no? Del sustrato de YPF. Por lo tanto, en todo este ciclo que el libro estudia, podemos ver, digamos, como la micro del proceso de la transformación del Estado a través de este proceso de provincialización y descentralización de las empresas públicas, que fue fundamental. Y por eso creo yo que el libro plantea un marco analítico de la historia del Estado con este eje que, por lo menos desde mi visión tal vez limitada por mis propias limitaciones, para mí es un elemento novedoso y que hace un aporte muy importante en el estudio del Estado, de las políticas públicas y de la constitución del Estado argentino como entidad política. Bueno, acá termina mi comentario y bueno, seguimos conversando. Excelente, Julio, muchas gracias por tus aportes que son novedosos frente a lo que hemos charlado en presentaciones previas. Yo voy a aprovechar para hacer algunas preguntas a los dos, para que sigamos conversando y después abrimos también al público aquí presente. Hay una, Horacio, que me dejaste picando, que quiero que te juegues un poco, que es, ¿qué batallas da? ¿Cuáles dirías hoy que son las batallas donde debemos enfocar la participación de las empresas públicas? Es decir, 2 o 3 que te parezcan centrales, como para ir definiendo algún sendero. Bueno, primero quiero una omisión que hice. Nada, el tema, la verdad que es un tema muy de candelero, muy importante, en los lugares por donde yo circulo, la verdad que es un tema que está muy, muy en discusión, a dónde jugar, cómo jugar las empresas públicas dentro de la militancia, por ahí no del mundo académico, pero de la militancia nacional y popular. Hay una idea, casi te diría, del 40, de que hay que casi estatizar todo, digamos, no hay una mirada selectiva, con lo cual, digo, por eso pongo énfasis tanto en lo selectivo. Digo, con las batallas que son tan duras, tirarte a dar 20 batallas al mismo tiempo sería complicado. Ahí esta idea casi de automatismo estatal, de que esto a todo tiro de decreto y que solamente voluntad del presidente que tiene que ponerse y agarrar y tomar decisiones, y bueno, ¿no? Como que son recursos escasos. Bueno, digo, es tan importante esto que me olvidé la primera parte, decir que el libro es un aporte súper interesante, que hay una reconstrucción histórica que yo no he leído, de la calidad y la minuciosidad que se ha hecho, que tiene esta idea que sí yo comparto totalmente, que todos los fenómenos estatales son multidimensionales, y tratar de ver, hay una parte sobre la cuestión ambiental en las empresas públicas, hay, como digo, me olvidé de decir esto, y si lo va a ver entre nosotros no es necesario, digamos, pero si va a publicar a otro lado lo recomiendo muy fervientemente, y la verdad que es uno de los libros imprescindibles para entender la problemática, y sobre todo esta cosa que tiene casi de manual, de que uno
por ahí leerlo mucho es muy exhaustivo, pero si querés saber un poco, tenés un índice en donde decir, fíjate este tema, fíjate este otro, la verdad que lo recomiendo muy, muy importantemente. Bueno, yo creo que uno de los temas, si me tuviera que jugar a dónde yo apostaría, no sé si hacerlo, pero decir, hay una batalla en donde tenemos que avanzar y tratar de reorganizar el sistema, es el sistema eléctrico. No solo el sistema eléctrico y tanto las distribuidoras como tanto Camesa como la mayorista como de Noria, de Sur. Ahí hay un espacio en donde claramente nosotros tenemos que poner algún orden, porque si uno mira el nivel de subsidios que estamos poniendo y ves los niveles de resultados, decís, ¿cómo están gastando toda esta plata para perder continuamente, ¿no? Perder prestigio, perder poder. Ahí hay alguna cuestión de ordenamiento que es una batalla durísima, dificilísima, pero creo que yo creo que ahí habría que pensar en algún diseño estratégico como a mediano plazo ver hacia dónde va, hacia dónde trabajar. Otro lugar, la comercialización de granos, ¿no? Hay una cierta cantidad de por lo menos de lo que uno intuye ahí acerca de la transparencia de esos temas, yo no sé si estatizarlos absolutamente, pero tener una empresa testigo, sobre todo para las pequeñas y medianas, para que puedan hacer, no queden presa de las grandes, es otro lugar en donde yo pensaría que se puede pensar en algún espacio para de trabajar. Yo creo que esas dos son las centrales y quiero marcar un ejemplo en donde funciona muy bien las CIT. Mi mujer sabe mucho más, Josefina, que está acá presente, sabe mucho más del tema, pero el par ese alrededor de CONICET, INVAP, ahí hacen algunas cosas maravillosas. Nuestra inserción, CONEA, nuestra inserción en el mundo satelital, en el mundo de la energía atómica, la calidad que tenemos, la verdad que es maravilloso como para mostrar contra este relato que las empresas públicas son deficitarias, horribles. Lo único que son refugios de vagos, etcétera, etcétera. Bueno, son ejemplos de que ha permitido a la Argentina cosas súper importantes. Bien, gracias, Horacio. Julio, hablaste de OSLAC, ¿no? del componente presupuestario, y yo creo que ha permeado mucho esa visión, sobre todo de los espacios más liberales, que hoy miran a las empresas públicas. Pensemos en la administración anterior, que no supo bien qué hacer con ellas, después de criticarla tantos años, cuando tuvo que gobernarlas, no tenía bien claro para dónde ir. Pero algo que sí se remarca siempre es, bueno, el aporte presupuestario que hace el Estado en estas empresas, el déficit, la plata que se llevan y cómo le quitan recursos al tesoro. ¿Vos ves que esa es una dimensión relevante cuando analizamos las empresas públicas y en todo caso habría que complementarla con otras? Bueno, un tema interesante de tomar a YPF como modelo analítico es que es muy difícil definir qué es lo relevante cuando hablamos del presupuesto de las empresas públicas, ¿no? Bueno, está este trabajo famoso del Banco Mundial que dice que las empresas petroleras en realidad no son verdaderamente empresas porque tienen otros objetivos además de la producción de petróleo, como por ejemplo el objetivo de construir el Estado en los países del sur. Y por lo tanto no podemos medirlas presupuestariamente porque hay cosas que no están en los números. Yo creo que sin dudas la Argentina tiene un debate muy fuerte por delante, y bueno, creo que lo estamos viendo en las elecciones que tienen lugar mañana, en torno al lugar del Estado, pero lamentablemente parte de este debate me parece no está dando cuenta del estado de situación en la que estamos como Estado argentino respecto de qué es el Estado, ¿no? Creo que estamos todavía bastante en el debate político partidario, estamos todavía discutiendo en torno a una criatura medio imaginaria que es el Estado argentino, donde hay quienes sostienen que hay que pedirle más servicios al Estado argentino y quienes sostienen que hay que sacarle presupuesto para liberar a la fuerza del mercado. Y lo que se estuvo transformando en el curso de todo este tiempo, y creo que trabajos como este lo describen y lo caracterizan, es la naturaleza de ese Estado, ¿no? En ese Estado imaginario nunca está claro si estamos hablando del Estado nacional, provincial o municipal, cuando se habla de lo público, ¿no? Tema que
bueno, mencionaba recién Horacio, ¿no? Esta idea de lo público como cuestión, cuando en realidad lo público también tiene varios niveles y varias formas de ser caracterizado políticamente, y creo que esa dicotomía, digamos, basada en el marco presupuestario nacional, en el fondo lo que incluye lo que supone es una profunda ignorancia de cómo funciona este Estado, ¿no? Donde, bueno, las ecuaciones entre lo público y lo privado, que siempre tienen niveles de mixtura, ¿no? Lo público es realmente minoritario frente al fenómeno de lo estatal, ¿no? Como también lo es lo privado en Argentina, ¿no? El privado, como yo siempre digo a mis alumnos, es el mantero que está en Plaza 11, ese es realmente privado, ¿no? Después siempre vamos a encontrar muchos niveles de intervención de lo público, de lo estatal, en la mayor parte de las actividades económicas en nuestro país, que no es un país que sea exportador de productos de consumo masivo a gran escala, que son los países que tienen mayor participación privada en su economía, por lo tanto acá tenemos niveles de mixtura muy importantes, y el análisis presupuestario que se inaugura hace muchas décadas en el análisis de lo público estatal, siempre es muy superficial en la forma de entender las externalidades y también todo lo que está supuesto en esta participación de lo público y de lo estatal en la economía argentina y en la economía política argentina. Por lo tanto, creo yo que lo que nos debemos en este marco de crisis, que es un momento en el cual florecen las ideas en la Argentina, no es un debate cuantitativo sobre el Estado, sino un debate cualitativo, ¿no? Que es un poco en lo que tanto Juan José como Horacio están trabajando. Bien, genial, gracias Julio. Le vamos a dar participación a nuestros asistentes. Gracias. Josefina, adelante. Buenas tardes. En realidad lo que me parece importante marcar y que luego inició este grado de paciencia es justamente el hito, de alguna manera, ¿no? Esta obra que nos permite dimensionar, nos permite citar, nos permite discutir con una mayor cantidad de elementos la necesidad de pensar en este modelo para poder trabajar a futuro temas como energía. Se acaba de sancionar la ley, la primera ley de financiamiento del sistema de ciencia y tecnología en nuestro país, hace 20 años que ese sector no tiene. Esto significa que se va a cuadruplicar el presupuesto nacional para el área de ciencia técnica, y es algo muy motivador, al 2032, que espera llegar al 1% del presupuesto. Y se da en el marco de discusiones respecto de cómo empezar a cerrar brechas entre regiones, y no hay otra manera que pensarla de este lado de esa revolución. Y hay sectores, como vuelvo a mencionar, el litio, donde la presencia del Estado en este formato, en este modelo, es fundamental. Entonces, tener esta obra, tener el caso de interés, realmente abona la discusión en ese sentido. Realmente, un gracias desde aquellos que peleamos por eso, y volviendo o haciéndome eco de la pregunta que hiciste, Horacio, creo que esas son para dar la posibilidad de incorporar, así como la Patagonia, el Roche y el área central, la posibilidad de incorporar y el norte, ¿no? Y de Cuyo. Bueno, simplemente Juan, Debemos anotar. no, un comentario, más que nada como de agradecerte. Bueno, yo soy de aquí de Rosario, estoy haciendo mi tesis doctoral sobre política exterior y energía, y en esa conexión de la política exterior como política pública, es como que vos has sido la puerta para conectar a la energía, ¿no? Como algo tan técnico, a un análisis que nosotros no va a hacer, por supuesto, como el ingeniero, ni ninguna otra disciplina de ese estilo, pero bueno, todas tus producciones en esa clave son sumamente útiles, siempre a mano, por lo cual este manual entiendo que también va a ser súper valioso. Y cortito, porque creo que ya nos van a explicar del salón. Justo Julio comentó algo
que en realidad es una consulta por el material. Él mencionó un trabajo del Banco Mundial en el que se comentaba algo así como, bueno, que los números no salen la importancia de las empresas, sino porque, bueno, es cualitativo. Si ese documento lo tienen a mano, o porque me serviría para algunas fundamentaciones de mi tesis. Así que, bueno, muchas gracias. Sí, yo quiero decir algo antes de que me echen de Catamarca la próxima vez que vaya. Apoyo lo que dice Josefina, porque él decía en dónde tendría que haber estado, sí, hacer una minería que genere un excedente que quede en el territorio, así como seguramente Juan José lo sabe, la Patagonia tiene los niveles de desarrollo relativo a partir de YPF. Es impensable lo que es la Patagonia hoy con los niveles de bienestar que tiene sin YPF. Bueno, nos ameritamos alguna empresa estatal que garantice los niveles exorbitantes de excedente que genera la minería y lo que va a generar el litio para que los instale en esos lugares que son de los más olvidados de nuestro país. Yo voy a agregar simplemente para cerrar el tema de las batallas, que se vienen el término de las concesiones de los 90, ¿sí? en ámbitos muy disímiles como las hidroeléctricas, los puertos, las vías navegables. Entonces ahí tenemos que también ser inteligentes a ver dónde. Tenemos el caso de Vicentín, donde parecía que le llevaba el mundo por delante y no resultó, y el caso de INSA, donde por ahí más bajo perfil dio otro resultado. Entonces es esto que decías, Horacio, y lo que vos traías también, Julio, de ver la ligazón, y esto que decía Maxi, entre las empresas y el Estado, ¿no? El rol y el sentido que le damos cualitativamente, como decías vos. Ojalá que el libro permita aportar ideas y elementos de juicio para seguir pensando esta materia. Bueno, sobre lo que preguntaba recién Maxi, creo que es el nombre, el trabajo es un trabajo de varios autores, coordinado por una mujer que no recuerdo el apellido ahora, pero el título era National Oil Companies, y tenía un subtítulo, y es del año 2006 o 2007. Después, en todo caso, te lo puedo enviar si te comunicas conmigo, pero se consigue googleando fácilmente. Bueno, excelente. Les agradezco a los dos la gentileza, la amabilidad y obviamente habernos ilustrado, y seguiremos debatiendo. Muchas gracias. Gracias.